entendidos y se la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no sé si ustedes algún día se han preguntado, pero fíjense que esto ha sido uno de los versículos o porciones de la palabra que menos he entendido, o más bien que más me ha costado entender. Y ustedes dicen, ¿por qué, pastora? Porque ustedes y yo entendemos que Jesús vino a hacernos libres, ¿verdad? Cristo vino y al morir en la cruz murió por nosotros y nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero Él dice, póngase en mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso yo no lo entiendo, o no lo entendía, perdón, porque si no, no estuviera aquí todavía predicando, ¿verdad? No entendía. ¿Cómo es que Jesús me libera de unos yugos y me zampa otro? ¿Me entiendo? ¿Verdad? Y entonces, precisamente, tratando de aclarar esta idea, es que nace esta prédica. Espero que no los enrede más de lo que ya puedo tenerlos enredados. Primero, ¿qué es un yugo? Bueno, yo humildemente me conseguí este yuguito, me lo prestó una hermana que fui a visitar, y le digo yo, ay hermana, este yugo apenas me sirve. Y entonces ella me lo prestó, pero ustedes saben que tenemos unas hermanas carguísimas en el Ministerio de Corazón. Don Jorge, usted me ayuda, porfis. No pesa, vieras que no. Pero esto es un yugo. Esto es un yugo. ¿Qué pasó? Ya me lo ibas a quebrar, bandido. Entonces es un armazón de madera que tiene estos asuntos por donde se meten los bueyes, ¿verdad? Y aquí esta cosa funciona para meter la guía donde el señor que maneja la yunta, que tiene un nombre que ya no me acuerdo, es el que le dice al buey con sus formas, porque le dicen jeje o no sé cómo le dicen, y entonces ¿cómo le dice? Jesa. Usted le dice Jesa, y entonces depende de cómo le digan el Jesa, así sabe el buey si es derecho o izquierdo. Muchas gracias, hermanos, vuélvanme a poner ahí, ¿verdad? Entonces es un instrumento para unir dos bueyes o mulas o una yunta, formando una pieza alargada de madera donde meten las cabezas, y así se sujetan a un carro o a un timón, digamos, para arar o para jalar cosas, y permite que se tire, ¿verdad? Ahora, el significado bíblico de un yugo generalmente está ligado a relatos de la Biblia que habla de esclavitud, habla de sometimiento a una ley superior y está obligado a obedecer. En el Nuevo Testamento la palabra yugo se utiliza en sentido metafórico para hablar de esa esclavitud o esa dependencia tremenda que hay con algo o con alguien. La Biblia emplea esta palabra un sinfín de veces y se refiere entonces a una servidumbre. Por ejemplo, Primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo la esclavitud, el yugo de esclavitud,
tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre del Señor. Está hablando porque ustedes saben que en ese momento todavía la esclavitud era funcional, y aunque aquella persona conociera a Cristo, tenía que honrar a su amo porque seguía siendo su propiedad. Entonces está hablando de eso. O hace referencia a una opresión. Por ejemplo, en Hechos 15, 10 y 11, Pedro se levanta en el concilio y dice: ¿por qué ustedes tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Hablando de la ley, aquello de la circuncisión, y que no coman y que no beban, ¿verdad? Y entonces cuando Pablo llegó con todos los gentiles a visitar Jerusalén, los que estaban en el concilio querían que ellos hicieran todas esas cosas. Dice: antes bien creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. O bien se refiere al yugo, a esas ataduras de pecado, aquellas impurezas, costumbres, hábitos inmorales, la pesadumbre del pecado que cae sobre nosotros, el yugo de las drogas, del alcohol, la pornografía, la lujuria y un sinfín de cosas que usted puede estarse imaginando que han enyugado a la humanidad. Por lo visto, en la Biblia hay diferentes tipos de yugos. Entonces hoy quiero hablarles rápidamente de varios yugos, como para centrarnos en el yugo principal. Y el primero es el yugo de la esclavitud o la opresión. Aquel que gobernaba, que tenía más fuerza que yo, venía y invadía mi territorio y me sometía por la fuerza. Eso era un yugo de esclavitud, ¿verdad? Por ejemplo, en Levítico 26, 13 dice: yo soy vuestro Dios, que te saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos. Dice: y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro en alto. Porque las coyundas se amarran aquí, ¿verdad? Aquí. Y entonces donde el buey se mete, los cachos le ayudan a sostener todas las coyundas, o las tiras de cuero que se le llaman coyundas, ¿verdad? Para que la cabeza quede fija. Pero dice el Señor que Él vino a romper esas coyundas, dice, para que pueda andar con la cabeza en alto. Porque cuando usted está enyugado, ¿cómo está el buey? ¿Verdad? Así. Entonces dice el Señor que libera para que pudiéramos andar con la cabeza en alto. En Isaías 9:4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en los días de Madián. Y entonces, claro, imagínense que el buey va aquí, y entonces el yugo no solamente agarra los cachos y la cabeza, sino que le agarra el cuello y parte de sus hombros y le roza la mejilla. Entonces el Señor dice que Él quiebra ese pesado yugo y la vara sobre su hombro y le hace ponerse erguido. ¡Qué bendición! El yugo del pecado. El yugo del pecado es aquello que te domina a ti, que no tiene que ver con algo de afuera, sino con algo interno. Aquello que por más que quieras y luchas, no puedes contra eso. Y es porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y entonces, por ejemplo, en Jeremías 2:20 dice: porque desde mucho tiempo atrás yo quebré tu yugo. Está hablándole Dios a Jeremías sobre la dureza del pueblo de Israel, porque hubo un tiempo en que le liberó de Egipto para que fuera libre, pero él, su mismo pecado le hace estar en una esclavitud interna. Dice: y rompí tus ataduras, pero dijiste: no serviré. Hablando del pecado, no serviré al pecado. Dice: pero con todo eso, oigan qué cosa más tremenda, pero con todo eso, sobre todo collado alto,
y debajo de todo árbol umbroso corrías tú, oh ramera. Hablando de esa naturaleza pecaminosa, que por más que Jesús vino y liberó al pueblo de Israel, él buscaba en su naturaleza seguir siendo idólatra, infiel, y por eso Dios le llama ramera. O en Lamentaciones 1:14 que dice: el yugo de mis rebeliones está ligado en mi mano, entretejidas han sido sobre mi cerviz. Como ese buey cuando le amarran con las coyundas el cacho para que no se zafe. Así está Jeremías hablando en Lamentaciones y dice: entretejidas han subido sobre mi cerviz. La cerviz es el, ¿cómo se dice aquí? El cuello, la parte de atrás, cuello, ¿sí? Yo no sé, no oigo. Dice: ha hecho caer mis fuerzas y me he entregado al Señor en manos donde no podré levantarme. Es algo que yo no puedo dominar, es algo que la voluntad no sirve, amados, y necesito volverme a Cristo para poder ser liberado del yugo del pecado. ¿Ok? Está el yugo de la ley. Aquellos que habiendo sido libres y habiendo recibido a Cristo por gracia, quieren volverse a la esclavitud de la ley, cumpliendo ritos, tradiciones y cumpliendo fiestas y un montón de cosas de las que el Señor nos hizo libres. Por ejemplo, en Hechos 15:10, el que acabamos de leer, Pedro dice: pero ahora pues, ¿por qué ustedes tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres pudieron llevar, ni tampoco nosotros hemos podido llevar? Entonces quiero acordarle que por gracia somos salvos por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que Jacob respaldó esta petición de parte de Pedro y nos sometieron a los discípulos gentiles a muchas cosas que los judíos estaban llevando en ese momento. En Gálatas 5:1 dice: estén pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no vuelvan ustedes otra vez a estar presos al yugo de servidumbre, hablando de la ley, porque nosotros fuimos libres del yugo de la ley, pero voluntariamente nos volvemos a someter. Pero el Señor no quiere eso. También tenemos, ahora, no todos los yugos son malos. No todos los yugos son malos. Tenemos el yugo de la autoridad, que es el yugo de esa gobernanza que todos somos sometidos en algún momento. Por ejemplo, la gobernanza o la autoridad de los padres o del gobierno, o en unos a otros. A veces nos tenemos que someter unos a otros, ¿verdad? Y ese es el yugo de la autoridad. Por ejemplo, en Primera de Reyes 12:4 dice que estaba Roboam ejerciendo el reinado. Dice: tu padre hizo un pesado yugo, hablando de Salomón. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Está hablando de los impuestos. De eso está hablando. Imagínese cómo cree usted que Salomón hizo semejante templo. Por impuestos. Y gobernaba al pueblo, y el pueblo y los países vecinos tenían que ejercer impuestos sobre él. Y entonces ellos le dicen: por favor, libéreme de ese yugo. ¿Cuántos quieren ser liberados de ese yugo, amados? Yo sería feliz, ¿verdad? En Primera de Timoteo 6:1
dice, hablando exactamente de este problema que tenían los esclavos, en donde dice que por favor se mantengan bajo la servidumbre del yugo, porque era lo que a Dios le agradaba. Un esclavo le pertenecía a su Señor, y aunque en Cristo era libre, legalmente le pertenecía a su Señor. Por tanto, él le debía obediencia y respeto. Y es precisamente un yugo que debemos de llevar, el yugo de las esposas sometiéndose a los esposos, nosotros sometiéndonos a la autoridad, los esposos sometiéndose a Cristo. A eso les va peor, hermanas, no sufran. Que nosotros nos tenemos que someter a ellos, no sufran, a ellos les va peor, ellos se tienen que someter a Cristo, imagínense. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Está el yugo de la disciplina. Es un yugo que tiene que ver con una corrección, que tiene que ver con un que usted mejore. Por ejemplo, en Lamentaciones 3:27 dice algo muy interesante. Dice: bueno es al varón que lleve su yugo desde su juventud. Lo que quiere decir es que acepte con prontitud un sometimiento y una disciplina. Todos hemos tenido que aprender disciplinas. Los muchachos, ¿a quién ha tenido que aprender desde chiquitos a levantarse temprano para ir a la escuela? A bañarse, a desayunar una hora, a estar afuera para que la recoja la buseta o para que la mamá lo lleve a la escuela o la abuela, quien sea. Aprendemos disciplinas y conductas que tarde o temprano son un yugo de disciplina, ¿cierto? Que nos hace ser mejor personas. Y este yugo es bueno, dice la palabra, llevarlo desde su juventud. Son los primeros hábitos, como cuando se aprende a lavarse los dientes. Yo no sé si a usted le pasaba que usted estaba a las 11 de la noche bien dormido cuando estaba chiquitillo. Espero que a adultos no les pase, ¿verdad? Y se acordaba que no se había lavado los dientes. ¡Uy, qué pereza levantarse a lavarse los dientes! Pero había que hacerlo, sobre todo si había comido un helado, un confite antes de acostarse. Había que levantarse, y eso es una disciplina. Y es bueno, dice, es bueno que usted desde pequeño, desde joven, acepte esas disciplinas, porque hay una sana restricción. Hay restricciones que son saludables, como cuando usted aprende a manejar y usted sabe que usted no puede pasar un semáforo en rojo manejando, ¿verdad? No puede, porque ¿qué pasa si pasa en rojo? Lo sancionan. Y ese tipo de disciplina es una corrección que te mantiene en tu lugar. ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? También las aflicciones y las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a mantenernos en nuestro lugar. Dice que es bueno soportar ese yugo en su juventud. Eso nos hace humildes, nos hace considerados, nos hace pensar en los demás. Que por cierto, el mundo detesta al humilde y al considerado. Generalmente el rebelde, el que se resiste a este yugo de disciplina, generalmente es orgulloso, es ingobernable, y eso provoca muchos problemas a donde quiera que vaya. Si la tribulación produce paciencia, y esta paciencia nos sirve de experiencia para poder tener una esperanza de que más adelante voy a ver el fruto de esa aflicción. Entonces el yugo de la disciplina a la larga es buena. Aunque de momento no me gusta mucho, a la larga es bueno. ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? ¿Sí?
Los estoy enredando mucho. Jeremías 27, vean la disciplina del Señor con su pueblo Israel. En Jeremías 27, 12 dice: y hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, diciendo: sometan vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivan. Porque el pueblo de Israel había persistido en el pecado y Dios le dice: ok, entonces les voy a mandar a Babilonia que les gobierne. Van a estar desterrados un gran tiempo y ustedes, si quieren vivir, sométanse pacientemente, voluntariamente. No se resistan, porque si se resisten, morirán. ¿Por qué? Porque era una disciplina del pueblo de Dios para el pueblo de Israel por haber sido duro de cerviz. Y cuando usted es duro de cerviz, ¿qué hace Dios? Dice: ay no, con este muchacho no se puede. Dios dice eso. ¿Sabe qué hace Dios? Te quiebra, porque más vale tu alma que cualquier otra cosa. ¿Sí? Gloria a Dios por su disciplina y su corrección, y porque no se cansa de nosotros. Y bueno, no falta el yugo del matrimonio, amados hermanos. Y para este yugo del matrimonio yo tendría que tener toda otra prédica. Así solo quiero decirles, amados hermanos, que es un pacto espiritual entre el hombre y una mujer que se atan hasta la muerte y los compromete a caminar juntos en una misma dirección. Y cuando en Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice: que si uno se cae, el otro se levanta, y que si el uno tiene frío, el otro le cobija, y entre dos es más fácil, y que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Lo que hay ahí es acuerdo, lo que hay ahí es sujeción mutua. Los dos nos toca caminar juntos, nos guste o no nos guste. Y por supuesto el acuerdo ayuda mucho, porque imagínense uno cogiendo por un lado y el otro para el otro y enyugados. Qué difícil, no avanzamos para ningún lado. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Está difícil, ¿verdad? Y por supuesto está el yugo desigual, que ahí sale en la imagen, y que esta imagen dice más que 1000 palabras. La siguiente, amado, dice más que 1000 palabras. Este es un yugo desigual, ¿verdad? O sea, imagínense en un buey y una mula jalando juntos una yunta. Qué difícil, ¿verdad? Un matrimonio en yugo desigual es una pareja en la que cada uno intenta vivir y desarrollar sus propios proyectos diferentes. La fuerza de cada uno jalará para su lado y entonces va a impedir avanzar, y frecuentemente ambos terminan muy frustrados. Está de más decir que esto genera un grandísimo riesgo al fracaso. Hay una mayor probabilidad de fracaso. Y después sacamos el rato para hablar sobre yugo desigual, porque es un tema buenísimo. Pero tenemos el yugo de los quebrantados. Aquellos yugos quebrantados, aquellos yugos que Dios ha quebrantado. Isaías 10:27 dice: y acarecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá delante de la unción. Y esta palabra, amados hermanos, ha sido muy cuestionada por los teólogos, porque hay
muchas aplicaciones con respecto a la palabra que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Sin embargo, la gran mayoría de los teólogos consideran que la unción no es ni más ni menos que el Espíritu de Dios operando en la vida de nosotros, los creyentes. La unción es la que pudre el yugo. Ahora, este yugo, amados hermanos, es un yugo que se pudre, no es un yugo que se quiebra, no es un yugo que se parte, es un yugo que se pudre. Y ese proceso de pudrir algo lleva precisamente esa palabra, proceso. Así que si la presencia de Dios es la que pudre el yugo, entonces es la presencia de Dios es la que te va a ayudar a poder encontrar libertad en aquellas cosas a las que todavía no has podido ser libre. La presencia de Dios es la que viene sobre ti y su aceite cae y cae y cae y cae sobre ese yugo que te tiene aprisionado hasta que un día de su pudrición se rompe. ¡Ah, qué hermoso! Y les voy a decir, yo he sido testigo de eso. Hay muchas cosas en mi vida que han sido rotas en una exposición constante de la presencia de Dios. Por eso es que usted no puede menospreciar las oportunidades que la vida le da para someterse al Señor. Y cuando decimos someterse al Señor, lo que estamos diciendo es expóngase a su presencia. Permita que su presencia rompa ese yugo, pudriéndolo poco a poco. El pueblo de Dios no tenía un yugo físico, era un símbolo, pero era un yugo espiritual, porque el rey de Asiria tenía un dominio sobre ellos. Y aunque no hay un yugo físico, sí hay yugos espirituales. Sí hay yugos espirituales y tenemos que reconocerlo, amados hermanos, de que nosotros no vivimos en una completa libertad muchas veces. Yo lo tengo que reconocer, que el Señor me quiere llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Antes me esclavizaba una cosa y el Señor me ha hecho libre. Y el Señor me dice, oh, ya eres libre de esto. Sí, gloria a Dios. Pero entonces el Señor me dice, venga, porque sigue lo siguiente. Porque la santificación es progresiva y el Espíritu de Dios no se cansa de trabajar en nosotros. Este yugo se pudrirá a causa de la unción, se pudrirá a causa de la presencia de Dios. Pero también hay algunos que dicen que la palabra unción en este versículo en particular se refiere a la gordura del buey. No muchos están de acuerdo, pero bueno, por una cosa o por la otra, ¿cómo engorda el buey? ¿Por qué? Por alimento, ¿verdad? Y si usted se alimenta de la presencia de Dios, más la unción que cae sobre la presencia de Dios, no hay yugo que te logre dominar. No hay yugo que te logre someter. Ahora, también tiene que ver con esa consagración progresiva que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Porque en la medida que te vas exponiendo a la unción de Dios, te vas exponiendo a la libertad de Cristo y ese yugo se rompe. En esa medida eres libre para servir al Señor y para amarle con todo su corazón. Entonces también tiene que ver con el entendimiento, amados, de que no es en nuestras fuerzas. No lo es. Tiene que ser Dios. Yo no sé cuántas mamás hay aquí que desean encerrar a sus hijos en una caja de cristal para que nadie se los toque, para que no salgan, para que el mundo no tengan exposición del mundo.
Conozco más de una mamá que me ha dicho: pastora, como está este mundo, yo deseara encerrarme, irme a una montaña y que no conozca a nadie. Pero no se puede hacer eso, ¿verdad? Tarde o temprano tiene que ir a la universidad, tarde o temprano tiene que ir al colegio, tiene que ir a trabajar, y tarde o temprano tendrá que tomar decisiones con respecto al mundo y a su carne, como lo hemos tenido que hacer usted y yo. Y entonces no es a nuestras propias fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Él es el que rompe los yugos. Yo puedo darle leño, yo puedo quebrantarle la cerviz física, pero por dentro sigo de pie, como dice el dicho. Y yo lo que quiero es que cambie por dentro, porque cuando yo cambio por dentro, amados, no importa dónde esté, el perico donde quiera es verde, como decía mi mamá. No importa dónde esté, porque ya yo cambié por dentro, y ese cambio interno solo el Espíritu de Dios lo hace. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que alza el yugo sobre sus mejillas. Imagínense qué lindo. Y le llegué hacia él la comida, porque un animal enyugado no puede comer. No puede comer, está enyugado, tiene una labor que hacer, no puede comer. Pero dice el Señor, vean qué hermoso, con cuerdas humanas los atraje. O sea, Él sabe usar el anzuelo para atraernos a Él, con cuerdas de amor. Y fui para ellos el que alza el yugo sobre sus mejillas, y les alcancé comidita para que coman. Qué amor de Dios más grande. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese amor para con ustedes? Y porque ustedes piensan que sus hijos no lo van a hacer, y porque ustedes no piensan que Dios va a hacer eso con sus hijos, con sus nietos. Yo no sé a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a alguien aquí. Y por último, quiero hablarles del yugo de Jesús. Y este es el yugo en el que me voy a quedar un poquito. Ahora quiero contarles un poco cómo se eligen los bueyes para el yugo. Dicen los expertos que los bueyes tienen alrededor de 2 años cuando se eligen. ¿Por qué? Porque ya tienen una ornamenta de hueso ya estructurada, ya fuerte, formada. Y entonces se eligen más o menos a los 2 años. Se busca que sean similares, ojalá gemelos, porque no siempre es fácil tener gemelos en la camada, pero ojalá gemelos, porque se van criando igual. Cuando cumplen los 2 años, se les pone un peso sobre su cabeza para que se vayan acostumbrando a ese peso. Cuando tienen unos días de estar con ese peso, se les enyuga, se les pone uno frente a la par del otro. Y esa es la forma en cómo eligen a esos bueyes. Ahora, Jesús utiliza el término yugo para invitarnos a unirnos a Él. Dice en Mateo 11, 29 y 30: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a barajar un poquito este pasaje. Lo primero que Jesús dice es: vengan a mí. Es una invitación, yo no le estoy obligando. Jesús me podría obligar, pero Él nunca obliga a nadie. Lo primero que hace es decirme: venga,
¿Está trabajado? ¿Está cansado? Venga, no me levanten la mano, pero yo sé que hay muchos trabajados y cansados el día de hoy. Primero, Él se revela a sí mismo como el que puede descansar, como el que puede liberar, como el que puede salvar. Él está diciendo y está haciendo una invitación a los seres humanos de todas las edades, en todas las regiones: vengan a mí. Vengan a mí, no importa su edad, no importa su condición, no importa de dónde usted es un derecho que el Señor le está dando a usted. Venga a mí. ¿Quiénes somos los que podemos ir a Él? Los trabajados, los cargados. Generalmente les voy a decir que muchas veces usamos esto en términos del agobio de la vida, de las vicisitudes de la vida. Pero hoy yo quiero decirle: venga a mí aquel que está trabajado y cansado de querer llevar la vida cristiana y cuesta mucho. Yo no entiendo no entendía cómo Jesús decía que su yugo era fácil y ligero. Tengo 40 y ya no sé cuántos, ya perdí las cuentas de andar en el Señor, pero mis primeros 25 años yo llevé mi vida cristiana y era muy difícil, hermanos. Muy difícil. Yo decía: ¿a qué horas me metí en esta bronca? Perdón, Pastor Isaac, estoy desmotivando a los hermanos en lugar de motivarlos. Yo decía: Dios mío, esto es dificilísimo, porque mi carne me pedía miles de cosas y el reino de Dios me pedía otras. Y para mí la vida cristiana en mis primeros 20 años fue dificilísima. Y yo quiero decirles que si hay alguien que había cargado y cansado, era yo, tratando de llevar la vida cristiana por mis propias fuerzas, tratando de cambiar a mi esposo por mis propias fuerzas, tratando de cambiar a mis hijos por mis propias fuerzas. Y les puedo traer aquí y se cansarían de 3 semanas oyendo el testimonio de ellos, de todas las aberraciones que yo hice para querer cambiar a mi familia. Tratar de llevar la vida cristiana por mis propias fuerzas. Pero dice: vengan a mí, y dice: y yo los voy a hacer descansar. O sea que mi fe puesta en Cristo, en ese Cristo que murió en la cruz, pero a la vez en ese Cristo resucitado, es el que me hace a mí descansar. El enyugarme con Él en su muerte y en su resurrección es lo que me hace a mí descansar. Abandonarme al yugo de la cruz. Jesús desea enyugarse con todos los que están cansados de vivir la vida cristiana y no lo logran. Ahora yo pregunto, yo no sé ustedes, es que esas son las preguntas que yo me hago. ¿Por qué Jesús se quería enyugar conmigo? Si yo soy totalmente desigual a Él, ¿seríamos un yugo desigual, sí o no? Yugo desigual. Jesús, amo, Rey, Señor, y yo, una vil pecadora. ¿Por qué Jesús iba a querer enyugar conmigo? Pero es que, amados hermanos, resulta que cuando yo acepto a Cristo de veritas, ¿verdad? De corazón, a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, yo paso del reino de las tinieblas al reino de la luz y llego a tener la posición de hija de Dios. Y dice la palabra que soy heredera con Él y coheredera con Cristo. Entonces fíjense en ustedes la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz por nosotros los que creemos en Cristo, que Él delante de Dios me hace igual a Él.
¡Qué hermoso! Entonces, aunque humanamente sigo lidiando con tantas cosas, delante del Padre soy igual a Jesús, porque su sangre me lavó, porque su sangre me limpió, porque me hizo acepta delante del Padre. Por eso yo me puedo enyugar a Jesús como un igual. ¡Ah, qué hermoso! Dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Quiere decir que yo me debo someter voluntariamente al yugo de Jesús. Pero también dice: aprendan de mí dos cosas. Dice que soy manso y humilde. Resulta que la única cosa que Jesús habla de sí mismo como una exaltación a su persona, aunque no lo es así. En toda la Biblia Él habla de yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la puerta, pero que exalte o que evidencie dos cualidades de Él es la única vez. Dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora quiero llamar, ¿me lo pudiste traer? Venga, pollito. Gracias, mi amor. Ustedes saben que yo invento, ¿verdad? Vamos a ponernos delante del púlpito. Aquí. Es un problema. Yo soy tan chiquitilla que casi yo tengo el tamaño de los niños, ¿verdad? Pero resulta que no hay mayor entendimiento de lo que es alguien manso y humilde que un niño. Por eso Jesús dice que debemos ser como un niño para ir al cielo. Pero vea lo que dice en el versículo que leímos al principio: te alabo, Señor, porque le escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos. Dice: y se las revelaste ¿a quién? A los niños. A los niños se refiere a alguien manso y humilde. Don Jorge, yo le voy a pedir que usted me ayude, por favor, pero necesito, sí, usted me va a sostener aquí el yugo, pero no, don Jorge, venga usted aquí conmigo. Usted me lo agarra de aquí del centro, don. Agárremelo de aquí del centro. Aquí. Es de abajo para que no se le caiga. Ya veo que, yes. Ok, mi amor, ven aquí. Él es Jesús. Él es el manso y Él es humilde. Esta soy yo. Quisiera ser así de grandota, pero no. Pero digamos que en cuanto a orgullo y soberbia, podría ser incluso un poquito más alta. Entonces, yo me quiero enyugar. Primero, no le voy a poner el mecate para que no se enrede. O sea, yo estoy aquí, mi amor, aquí, enyugado en el cuello, hermano. Donita, en el cuello. No, aquí. Es que no quiero que el mecate me caiga. Bájale aquí, eso. Ok. Don Jorge, venga por aquí para atrás. ¿Cómo tiene que hacer don Jorge para que se pueda enyugar igual al niño? ¿Cómo? Más. ¿Entendimos? Yo no me puedo enyugar a Jesús sin haber aprendido a ser manso y humilde. Ahora, gracias, chiquillos. ¿Entendimos esta parte? Gracias, mi amor. Qué excelente modelo. Ahora, gracias, amados. Vean, dice aquí: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, cuando dice Jesús de corazón, no se refiere a actitudes de mansedumbre, no se refiere a actitudes de humildad, se refiere a que Él es manso de cepa, de que Él es manso de naturaleza, que Él es manso y humilde de mero corazón. Y esa mansedumbre
Es un cambio de naturaleza, solo viene del fruto del Espíritu de Dios, porque ¿qué dice? Que el fruto es gozo, paz, amor, paciencia, fe, mansedumbre. La mansedumbre. Para poder usted enyugarse a Cristo, debemos de ser mansos y humildes de corazón, de cepa. Porque usted me va a decir, yo tenía una amiga que me decía, pero es que yo soy muy humilde. Y yo decía, ya no eres humilde. No es una humildad, que yo tengo actitudes de humildad. Yo tengo actitudes. A veces ando con una uña encarnada y un hermano me maja y yo, ay, perdón, y yo, no me preocupe, gracias. Puedo tener actitudes de humildad, pero no soy humilde de corazón. Y hoy ese es el reto que tenemos para nosotros. Si don Jorge se hubiera levantado, ¿quién lleva la carga del yugo? Don Jorge, ¿verdad? Por eso es que es tan pesado a veces para nosotros vivir la vida cristiana. Porque para vivir la vida cristiana yo tengo que estar al nivel de Jesús, en mansedumbre y humildad. En el momento que yo me levanto, el peso cae sobre mí. Yo lo estoy llevando. Y por eso es que esto me cansa y me agobia a veces. ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? Pues yo quiero decirle que a mí el Señor esto me lo enseñó y todavía me está volando la tapa de los sesos. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, vea lo que dice la palabra. Y hallarán descanso para sus almas. Y hallará descanso para sus almas. Solo la obra de la cruz genera esta paz. Mi pregunta es, amados, ¿pueden pasar los hermanos de la alabanza? ¿Será que nos está faltando la humildad? La humildad que nace no de una actitud, sino de un fruto del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque al final dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del pecado, les voy a decir que es bien grosero, y muchos de ustedes podrían testificar de lo que el pecado ha hecho e hizo en sus vidas, y muchos de nosotros todavía estamos pagando la consecuencia de nuestra rebelión. Pero el yugo de Cristo es liviano, porque ya Él venció al mundo y al pecado. Y si nos sometemos voluntariamente, luchamos en este mundo en la victoria que ya Jesús obtuvo en la cruz. Gracias por esos 4 amenes. Ahora quiero decirles algo todavía que me es muy interesante. Les voy a contar rápidamente lo que pasó. Resulta que papá tenía una finca y había unos bueyes de carreta, ¿sí? Enyuntados. Ellos eran gemelos, se habían criado juntos, habían aprendido a llevar el yugo juntos por muchos años. Resulta que el criado de la finca un día, una noche, fue despertado por un gemido muy, muy horrible. Él pensó que era que un animal se había metido al corral. Cuando él llega a ver qué fue lo que estaba pasando, resulta que uno de los bueyes de la yunta, sin querer, metió su cacho entre las rejas de los corrales. Y él, en su desesperación por querer liberarse en su fuerza, porque esta gente tiene esos animales tienen un fuerzón aquí, se arrancó el cacho de raíz. Qué duro. Entonces ese fue el gemido que él oyó. ¿Sabe qué pasó con estos animales? Los tuvieron que sacrificar, porque sin cacho ya no se puede enyugar. Y como el otro aprendió a andar con él,
ya él no podía enyugarse a nadie más. Entonces, cuando yo oigo esta experiencia, recuerdo Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos nos encanta vivir en Cristo, pero no nos encanta morir en Cristo. Pero resulta que para poder usted disfrutar de la resurrección, del fruto de la resurrección de Cristo, tenemos que morir primero. Morir, crucificarnos juntamente con Él, para que luego en Él podamos ser resucitados. Yo quiero invitarlos en esta noche, amados hermanos, no a que se pongan de pie, sino el que esté dentro de sus posibilidades se incline, en señal de humildad, y decirle: Señor, he entendido que necesito ser humilde. Y mientras este canto pasa, quiero que medite en esta palabra que acabamos de decir. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Este trabajo es tuyo, Señor. Este es nuestro deseo, Señor. Amarte a ti con todo nuestro corazón. Este es mi deseo. Dígale, Señor, que sea este mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser. Con todo mi ser. Te adoramos. Te adoro a ti. Con todas nuestras fuerzas. Con todas mis fuerzas. Te alabaré. Te alabaré. Mi adoración eres tú. Mi adoración eres tú. Y dígale con todo su corazón en esta noche: Hoy te rindo mi ser. te rendimos de verdad, Señor. Corazón. Si me ves rendido de boca, hoy quiero decirte que me rindo de corazón. Mientras haya aliento, oh Señor, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Señor, necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer, Señor, que no en nuestras propias fuerzas no tendremos la victoria. Necesitamos, Señor, abandonar el orgullo, la soberbia. Necesitamos someternos a ti, Espíritu Santo. Necesitamos morir. Por favor, Padre, ayuda a esta iglesia a morir para vivir en ti, Señor. Con todo mi ser.
Hay un yugo mayor, hay un último yugo, amados, y es el yugo del peso de gloria. Dice en 2 de Corintios 4:17: pues nuestra aflicción leve y pasajera nos va a producir un eterno peso de gloria que sobrepasa a toda comparación. Definitivamente el yugo de Cristo es suave y ligero, y si llevando este yugo mueres a ti mismo, quiero decirte que habrá un peso de gloria esperándote en eternidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo, por no cansarte de trabajar en nosotros. En el nombre de Jesús.